En Chile se hace un concurso público donde hay un jurado externo al Ministerio de Cultura y Ministerio de Relaciones Exteriores, que son las entidades del Estado que organizan la Bienal. Ese concurso público tiene un jurado internacional y por lo tanto es decisión de uno en el momento de que se presentaron 17 proyectos, hay 2 instancias de selección y finalmente nuestro proyecto salió ganador en agosto del año pasado. Sí. A mí me parecía muy interesante abordar, cuando pensé el proyecto, venía de un momento en que yo había terminado de investigar a los archivos de inteligencia de Estados Unidos después de 15 años sobre 17 países de América Latina. Me había quedado un agotamiento intelectual, emocional y físico, pero debajo de ese agotamiento tenía una pregunta, que es cómo se ha construido esa hegemonía que permitió que eso sucediera de la manera impune con que sucede, digamos, la intervención, ¿no? Y entonces dije, bueno, quiero trabajar en torno a hacer una especie de estudio sobre la psiquis hegemónica, sobre la psiquis subalterna también. Y en la medida que fui investigando me di cuenta que no era suficiente esta dialéctica, hegemonía, subalternidad, sino que había que pensar en cómo nos emancipamos de esos valores, porque todos tenemos algo hegemónico y algo subalterno también, digamos, ¿no? Pero la pregunta de fondo era cómo nos emancipamos de ese pensamiento. A mí me parece muy interesante, y yo sé que es muy crítico, pero me parece interesante justamente por lo crítico que es la dimensión geopolítica que tiene la Bienal de Venecia. Y me parece que es un lugar interesante para venir a cuestionar esa dimensión cultural que también existe en el arte desde la geopolítica, ¿no? Donde hay culturas que siguen siendo más fuertes, donde hay discursos intelectuales que son más válidos que otros. Eso no está solo en el mundo del arte, sino que está en la academia, por ejemplo, también sucede lo mismo, ¿no? ¿Qué conocimiento es permitido que se disemine y cuál no? Y me parecía muy interesante venir como a cuestionar y a tomar el asunto de la geopolítica aquí en la Bienal de Venecia. Me parecía lo más interesante que podía ser, digamos, ¿no? Entonces, aunque creo que es una situación crítica, creo que es una situación crítica que hay que usarla pensando en una obra que reflexione sobre eso. En realidad, en el proyecto Alter Views trabajamos con tres cánones, ¿no? Museo hegemónico, el museo europeo, ¿sí? Que es muy interesante de analizarse. ¿Qué es un museo? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde vienen? ¿Qué proponen como visión del mundo? Y lo que hicimos en el fondo fue generar un museo contrahegemónico, ¿no? Decir, bueno, todas las regiones del mundo han sido estudiadas y puestas en museos por los europeos mediante expolio, la mayoría de los grandes museos, con unos expolios espectaculares. Hagamos un museo que estudie esa hegemonía, ¿sí? O sea, hagamos un museo contrahegemónico y que se presente como el museo hegemónico que estudia este fenómeno museo, ¿no? También la galería de retrato es un género del arte que también es un género hegemónico, viene de los retratos del poder y establece jerarquías, ¿no? Quienes pueden ser retratados y quienes no, y nosotros transformamos esa noción de poder de la galería en la presentación de esas subalternidades generadas por la hegemonía. Y la ópera la tomamos desde un lugar específico que tiene que ver con la historia de la ópera en Venecia. Me parecía a mí muy importante pensar en la ópera como un género de emancipación en el sentido del origen republicano que tiene la ópera en Venecia, a diferencia del otro desarrollo paralelo de la ópera que es cortesana, ¿no? Entonces me parecía interesante pensar la ópera políticamente en ese origen más democrático que tiene la ópera, el surgimiento de la ópera en Venecia. En la síntesis de este estudio, creo que desde el Nuevo Mundo es muy misterioso la permanencia de la forma monárquica
como forma de gobierno y de poder en el siglo XXI. Es muy difícil para alguien que no tiene esa historia, que tiene una historia de independencia, buena, mala, etcétera, pero es muy difícil entender cómo es posible que esa forma tan arcaica de gobierno asociado a clases sociales que heredan el poder pueda permanecer en Europa como una forma reconocida, importante, simbólica, social, política y económicamente, ¿no? Una especie como de repúblicas tuteladas. Y de alguna manera también cada uno de los casos que toman este pilar, estos tres pilares de la hegemonía, clase, raza y género, por debajo también uno entiende que la forma república siempre ha sido una forma muy atacada y muy fragilizada, ¿sí? Los de Witt, que es el caso uno, fueron republicanos, armaron una república progresista, muy liberal para la época, atea, que proponía libertad de culto, entre muchas otras cosas, y sufre un complot de todas las monarquías y se recupera para Holanda la monarquía hasta el día de hoy, ¿no? También la República Bananera es una manera ese concepto es una manera de denostar, mediante la raza en ese caso, a países nuevos, recién formados en el siglo XIX, decir, no, esas son repúblicas bananeras, por lo tanto no son corrompibles, son colonizables, ¿no? También en el caso del Partido Democrático, las mujeres de Viena, ellas proponen una formulación republicana en 1848 y son humilladas mediante panfletos pornográficos, digamos, ¿no? Y se les prohíbe a las mujeres la participación en el mundo público y político. Y finalmente la operación Gladio, que es el último caso, también es una forma ya más contemporánea de la Guerra Fría de entender que las democracias siempre han tenido una especie como de suprapoder que las comanda y que les inventa unos planes para producir miedo y que el miedo produzca una reacción psíquica que busca un amo, ¿no? Y no un desarrollo del ciudadano y de las nociones de ciudadanía cada vez más fortalecidas. Por lo que te estaba diciendo antes, ¿no? A mí me parece que en cualquiera de las tres categorías hegemónicas, raza, género o clase social, esas subalternidades son distintas, ¿sí? O sea, es distinto un indígena colocado en un zoológico, exhibido en un zoológico humano, a las brigadas rojas, que uno diría los atentados de falsa bandera en Italia, ¿no? Pero sin embargo, ambas construyen tipos de subalternidad, ¿no? Que no permiten el fortalecimiento probablemente de una sociedad mucho más diversa y mucho más en control de sí misma, ¿no? En control de la ciudadanía. Y a mí me parecía interesante que se entendiera que la noción de subalternidad no es solamente una noción histórica, no es solamente una noción de raza, por ejemplo, sino que también es una noción que se puede dar a grupos, a ideas políticas completas, a género. En el caso de las mujeres de Viena son mujeres blancas, digamos, pero están siendo humilladas de una manera distinta que las indígenas, pero están siendo humilladas de todas maneras y están siendo... Es el otro también, ¿no? Entonces, claro. Un poco para... en esta noción creo yo que una de las cosas que más he aprendido yo es que nuestra psique está constituida de partes hegemónicas y partes subalternas, ¿no? Y me llama mucho la atención como la hegemonía es muy narcisista, no te permite ver al otro, ni escucharlo, ni aceptarlo, ni colocarlo a tu misma altura, ni conocerlo. Pero por otro lado la subalternidad tiene una vergüenza asociada a ese lugar de subalternidad. Entonces son dos situaciones psíquicas que te dejan atrapado psíquicamente como para poder construir otros valores para tu vida en sociedad, ¿no? Entonces me parecía interesante reunirlos, y además hay una imagen que es de Camilo Catrillanca, que es la única imagen contemporánea, porque lo de la Brigada Roja y lo de Aldo Moro y Gladio, eso es reciente, pero Camilo Catrillanca es un mapuche que fue muerto por el Estado de Chile el año pasado, en noviembre, que le dieron un balazo
andaba en un tractor, le dieron un balazo en la cabeza por la espalda, y tiene que ver con el conflicto que todavía tiene la sociedad chilena con respecto a reconocer a los pueblos originarios, sacarse desde el discurso estatal el racismo inherente no solamente en las sociedades europeas, sino cómo ese racismo también ha pasado a las élites latinoamericanas que han mirado a su población indígena, y sus procesos de mestizaje siempre los están escondiendo y blanqueando y no reconociendo ese origen histórico de América Latina que tiene que ver con el mestizaje y con sus pueblos originarios. Claro, porque el racismo, la supremacía de la raza blanca no es solamente una forma de homogenizar el territorio europeo, que probablemente también sirvió para decir, bueno, los europeos somos todos blancos, y probablemente no, hay muchas mezclas por la historia de Europa, ¿no? Pero sin embargo no, llega un momento en que se llega como ya, somos los blancos, y los blancos somos de esta manera, ¿no? Eso mismo, nosotros estamos fundados por europeos migrantes, digamos, claro, que llegan a América, por lo tanto llegan con ese pensamiento, y las élites en su pensamiento hegemónico también tienen un desprecio profundo, instaladísimo, racista. Sí. Hay dos cosas importantes con respecto a la técnica. Una fue contradecir el canon museístico como experiencia del espectador, o sea, en el museo diseñado como experiencia, en el museo hegemónico europeo verdadero, siempre el espectador tiene una distancia escópica absoluta con aquello que está mirando, no lo puede tocar, no lo puede oler, no puede interactuar con él, y accede a eso a través de los ojos, pero básicamente a través de la razón. Yo quería que este museo fuera un museo donde la información que existe se te vaya como instalando de alguna manera en la medida que tu cuerpo recorre la exposición, o sea que en ese involucrar el cuerpo, que es algo que el pensamiento hegemónico no sabe hacer muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa característica, y para eso tenían que haber objetos de muy distinta índole. Y también, desde hoy día lo decía también en la mañana, para poder llevar a cabo estas 40 piezas de museo, las 22 pinturas más la ópera, yo trabajé con muchísima gente, colaboró en este proyecto. Son 120 personas las que colaboraron en este proyecto. Y también eso tenía que ver con una forma de diálogo, y creo yo con una posición más feminista en el sentido de la autoría, y no en esa autoría jerárquica de el autor, sino que en diálogo con otros, con personas que yo sabía que podían hacer muy bien algo, no solamente en términos técnicos, sino en términos de concepción de eso que estábamos discutiendo, y ese proceso creativo con otros, creo yo que es un proceso que permitió no solamente hacer las obras, sino que experienciar en esas decisiones materiales el discurso, ¿no? Entonces, creo yo que eso tiene que ver con el hecho de ser una artista mujer, ¿no? Donde uno no necesita tener la autoría de todo e investirse como un genio masculino. Sí, tú sabes que una cosa muy interesante estudiando los tipos de museos, y por supuesto estudiando los museos etnográficos, ¿no? Que son los más... y antropológicos también, ¿no? ¿Cuándo surge el museo etnográfico? Y el museo etnográfico surge cuando declina el fenómeno de los zoológicos humanos. Se empiezan a morir los salvajes, la sociedad empieza como a cuestionar lentamente, a pesar que el último zoológico en 1958, pero de todas maneras hay cuestionamientos a la exhibición humana ya en el siglo XX. Y el museo etnográfico surge cuando se termina el fenómeno del zoológico humano. Entonces ya no vamos a mostrar personas, sino que vamos a mostrar los objetos de esa cultura, y está asociado, y alguna gente lo lee como imponer un proceso de extinción, ¿sí? Es decir, te voy a construir un museo porque como tu cultura se va a extinguir, no se ha extinguido todavía, pero se va a extinguir, voy a acelerar en el fondo ese proceso de extinción de esa cultura, ¿no? Y esa dispositivo de poder que es un museo, creo yo que es bien interesante de pensarse, ¿no? Como si uno quisiera pensar en museos del futuro, tal vez tendría que pensar de qué manera revierte ese sistema imperial
que es el origen del museo. Claro, porque también al construir este espejo panóptico donde tú recién, que está al centro del museo, donde cuando tú entras recién entiendes de qué es lo que estuviste mirando, ¿no? Pero también en ese momento te das cuenta que estuviste siendo mirado tal vez, que había otro que adentro estaba, que eso era un espejo, y que había otro que te estaba viendo mirar algo o accionar algo con tu cuerpo, ¿no? Entonces, que recién ahí te das cuenta que tú también, tu propio cuerpo fue se transformó en un objeto de la mirada de otro, ¿no? Que es como una especie como de trampa, y por eso le pusimos a la muestra el título de Miradas Alteradas, ¿no? Alter Views, que es como revertir esa mirada. Que yo creo que desde la subalternidad uno entiende muy bien, ¿no? Que en la experiencia de la subalternidad uno siempre está siendo determinado por la mirada de otro desde una jerarquía, ¿no? Que es lo que le pasa un poco a las mujeres, pero nos pasa de muchas maneras como ciudadanos, no solamente como mujeres, ¿no? Y es algo, creo yo, que las culturas no occidentales de distinta manera lo tienen, pero como esas culturas no han estado... No han tenido un lugar preponderante del discurso artístico, estético, se borra extrañamente se borra el cuerpo, digamos, ¿no? Es muy hegemónico que la gente termina creyendo que es mente y que no es cuerpo y que menos es emoción, digamos, ya eso es como la emoción ya no. Y a mí me pasó eso con la cordillera, me pasa mucho en tu primera pregunta me dice, bueno, ¿qué significa representar a Chile? Creo que todos los que habitamos el mundo contemporáneo tenemos como dos sentimientos con respecto a nuestros lugares de origen y nuestras culturas, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia que tiene que ver con el lugar, la naturaleza, la historia, la forma de comunicarse a la gente, donde uno se reconoce, y luego esa otra cosa nacionalista del poder del lugar, ¿no? Y lo que tiene la cordillera de los Andes es un lugar muy especial porque geológicamente es muy nuevo. Entonces es un lugar donde todo está pasando permanentemente, tienes un volcán con humo, tienes terremotos. Cuando tú vas a la cordillera y subes a caballo, porque no hay caminos, porque no hay manera de hacer caminos a 4.000 o 6.900 metros tiene la cordillera máxima en Chile, te falta el oxígeno, te puedes morir en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento se cae el caballo hacia abajo, son unos precipicios increíbles y te moriste. Entonces tu cuerpo está en la experiencia de saber que estás en un límite y aliviarte permanentemente de no estarte muriendo. Entonces, cuando decidí el arriero, lo decidí por esa relación con el cuerpo y con su entorno, digamos, ¿no? Y cómo esas personas saben leer la piedra, la curva, el único árbol que queda, el agua, dónde se puede tomar el agua, dónde no, que es algo que lo hemos perdido completamente también, ¿no? Desde la vida urbana. Cambia continuamente, cambia de estaciones, cambia todo. Entonces, cuando hay un volcán, nieve, glaciares, las aguas corren a veces, otras veces no, es más desértico en verano, qué sé yo. Entonces, la gente que la habita vive completamente de otra manera. Y eso a mí me parece muy significativo porque además hay mucha gente. Mucha gente habita naturalezas que condicionan sus formas de pensamiento de una manera natural, digamos, ¿no? Y yo creo que es una emoción que tú la puedes encontrar en toda América Latina, ¿no? Que era lo que yo te decía. Para mí es muy extraña que la persistencia de la monarquía. Yo honestamente no puedo entender cómo alguien puede vivir bajo esos códigos en el siglo XXI. No tengo cómo, porque yo soy una persona formada en la idea de la independencia. Entonces, claro, sí, efectivamente el sentimiento de la independencia en la ópera está, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Aquí desde mi cordillera, al fin del mundo, aquí nació la independencia, dicen. O sea, yo puedo entender las tradiciones, pero también políticamente hay cosas que me son realmente muy extrañas. Claro. Por no decir exótica, que es una palabra peyorativa, pero no logro entender que se mantengan jerarquías de clase heredadas. Es algo que no tengo cómo aceptarlo.